Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Les invito a tomar sus Biblias y buscar en el libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 20. Vamos a leer 4 versículos para empezar. Dice Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y, y os haré saber mis palabras. Estamos viendo los personajes que menciona este libro de Proverbios, y hoy es el turno de los simples. Veamos qué dice Proverbio acerca de este personaje. No se refiere a una virtud, sino a un defecto, algo que debemos cambiar en nuestra vida. La palabra que se usa para llamar a alguien simple señala a alguien seducible, ignorante o tonto. Por eso en el versículo 22 que leímos preguntaba, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Es un llamado del Señor a abandonar esa simpleza. Habla de una inmadurez espiritual, porque no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien de lo que está mal. El Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El creyente que se nutre de la verdad, de la palabra de Dios, y la cree y también la pone en práctica en su vida, es el que recibe el consejo de Dios y es el que es prudente, aquel que puede prevenir problemas futuros. El Señor dijo en la parábola de los cimientos, el que oye, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El simple recibe el daño por no estar advertidos por la palabra de Dios, por no estudiar de la Biblia. Dios nos da su sabiduría para poder entender, para poder tener entendimiento y discernimiento de las cosas. En 1 Tesalonicenses 5:21 somos llamados a examinarlo todo y retener lo bueno. Y eso de examinarlo no se tiene que hacer en nuestra opinión, en nuestro entender, en nuestros gustos. La base para examinar todo es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, algo que hoy todos rechazan. Hoy la sociedad dice que la verdad depende de cada uno de nosotros, según la experiencia y la percepción de cada uno. Pero no sabemos que no es así. Tenemos la palabra de Dios que es inmutable, que no cambia a través del tiempo y de las circunstancias. El Señor dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Y el Señor dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Por eso no tenemos que buscar en otro lado más que en Él. En Proverbios 9:6 dice, dejad la simpleza y vivid, y andad en el camino de la inteligencia. Uno puede vivir en la simpleza, pero eso no es verdadera vida. Como leímos en el Proverbio 22:3, dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay sufrimiento en vivir así. Por eso el llamado de Dios es a dejar la simpleza y vivir como Él quiere, con una vida abundante, una vida guiada por Dios en la voluntad de Dios y con la inteligencia de Dios. ¿Cuál es la cura para dejar la simpleza? En el Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La enseñanza que nos da la palabra de Dios, su exhortación y todo lo que ella nos hace meditar, hace entender a los simples. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple o al sencillo.
En la Biblia encontramos la sabiduría para alcanzar la salvación, pero también para entender la voluntad de Dios y conocer el camino que debemos seguir. En ella encontramos los límites que puso Dios para nuestra vida, no para porque es un Dios tirano, sino porque Él nos cuida. En la Biblia encontramos principios para tomar las decisiones. Nos dice qué debemos evitar y de qué debemos huir, qué hacer y qué no hacer. Por eso, hermanos, tenemos el llamado de Dios a dejar la simpleza, dejar de ser simples, dejar esa inmadurez espiritual y que seamos capaces de entender qué está bien y qué está mal, cuál es el camino que debemos seguir, qué debemos cambiar en nosotros con el poder de Dios. Debemos pedir en oración al Señor y decirle: Señor, quiero dejar de ser así, quiero cambiar esto, Señor. Como cantamos: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Vivimos en un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, y necesitamos de la palabra de Dios para saber qué responder con toda mansedumbre y decirles: esto es lo que yo creo y me baso en la palabra de Dios. En los primeros versículos de este libro nos dice el propósito de registrar los proverbios. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es por eso que necesitamos del consejo de la palabra de Dios. Necesitamos de la oración para pedirle al Señor que con su poder obre en nosotros y que podamos dejar esta simpleza. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Necesitamos esa guía del Señor. Dice, termino con estos versículos, el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que podamos recibir en esta mañana el consejo de Dios, de su palabra, y que seamos dóciles ante Él, que seamos barro en sus manos y que Él nos moldee. No importa la edad que tengamos y no importa las circunstancias en las que estemos viviendo, sabemos que debemos ser transformados por su palabra y por el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Que tengan un lindo día.